Declara la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios me los bendiga en esta preciosa noche del Señor. Hemos llegado a este lugar para adorar a Dios a través de la enseñanza, para ser de bendición y para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Donde tú estés ahora mismo, si estás en su casa o estés en un lugar donde no esté manejando, si usted puede, levante sus manos conmigo y dele una alabanza al Señor. Dale gracias a Dios por la vida, por el aire que respira, por otra oportunidad más que Él nos da para engrandecer su nombre. Y oramos para que esta transmisión sea de mucha bendición. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta oportunidad que tú nos das para transmitir tu palabra, enseñanza, sabiduría, para hablar de ella tal y cual es. Ayúdanos en esta noche a poder ser efectivos en esta transmisión, y que cada uno de los oyentes reciba esta palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos alimentaremos en esta noche a través de tu palabra, a través de esta enseñanza. Úsanos como instrumento, úsanos, Señor. Somos barros en tus manos. Tú eres el tesoro dentro de ese vaso de honra, Señor. Úsanos para poder transmitir tu palabra y poder crear conciencia y un deseo en cada uno de los que nos está viendo de escudriñarla cada día. Gracias te damos de antemano en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche tengo el privilegio y el honor de estar acompañado por mi hermano y amigo Lucas Olán. Pero antes de eso queremos saludarlos a todos en el nombre del Señor, a toda la congregación de IFC. Estamos aquí en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de la 7215 de la Forest City Road. Creo que lo dije bien, ¿verdad, Lucas? My memory is pretty good today. Good. Saludamos a todos los líderes, los miembros de la iglesia. Le damos gracias al pastor por la encomienda y el honor que nos da a nosotros en esta noche de poder compartir sobre esta temática tan relevante y pertinente a estos tiempos. Saludamos también a todos los que nos están viendo en diversos lugares. Esperamos que esta transmisión sea de mucha bendición para cada una de sus vidas. También quiero públicamente darle gracias a nuestro hermano Rafael. Ese hermano tiene un don de servicio, que siempre está aquí utilizando ese don, esa gracia que Dios le ha dado para servir, para preparar todo esto, y su creatividad también. Rafael, te bendecimos y te elogiamos públicamente. Te damos las gracias por la bendición y por ser de tanta bendición a los hermanos y los miembros de la iglesia de IFC, al igual que todos los que nos están viendo en estos momentos. Lucas, saluda a los que nos están viendo. Casi digo radio oyentes, pero no estamos en la radio. Es bien raro ver una iglesia tan grande vacía, ¿verdad? Pero aquí estamos para interactuar y conllevar esta dinámica en este día. Amén. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche. Como dijo mi hermano evangelista Melvin Javier Vázquez, mi nombre es Lucas Olán y doy gracias a Dios por este privilegio de estar junto con todos ustedes para compartir unas enseñanzas, unas prácticas, unas conversaciones que vamos a tener acerca de la palabra de Dios. Sabemos que ahora mismo es el tiempo más relevante, más importante para escudriñar las Escrituras, y damos gracias a Dios por todo esto. Damos gracias a nuestros pastores, los líderes de la iglesia y toda la audiencia y los hermanos de la fe que nos acompañan en esta noche. Gracias, hermano Melvin. Amén. Voy a usar una muletilla. Usualmente cuando predicamos tenemos la costumbre de usar muletillas. Yes. Yo voy a usar más que una. Yo usualmente trato de decirle a la audiencia, no se preocupe, solamente una muletilla y ya. Uf. La muletilla que voy a utilizar es una vez nada más. Comparta este video si así lo desea.
Amén. That's good. Usted no me va a escuchar decir esa muletilla cada 2 minutos, pero si usted quiere ser de bendición, y este servicio va dirigido específicamente a los hermanos de IFC y los que nos estén viendo de otras congregaciones, bienvenido al servicio. No sé, los últimos viernes, no estamos en viernes explosivos, no sé qué sería hoy, pero solamente son viernes explosivos, ¿sí o no? I mean, it works for me. We could call this like an explosive study or something like that. Un estudio explosivo. Cada vez que hablamos de escatología, es explosivo, amén. Por lo tanto, vamos a entrar en una temática, en un preámbulo, se puede decir, sobre el tema de la escatología. Y invité a nuestro hermano Lucas, ya que a través de los años, más de una década, hemos compartido sobre este tema numerosas veces. Él tiene una pasión por la escatología, siempre la ha tenido desde que era niño. En la iglesia donde él se crió, su pastor en vida era un gran escatólogo, y fue un depósito sobre la vida de hermano Lucas, al igual que su abuelo, el reverendo Mario Díaz. Lucas siempre ha tenido esta pasión, es un buen recurso, especialmente después de esta situación de la pandemia y todo lo que está sucediendo. Hay un apetito, hay un deseo, así como declara el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Hay una escritura que dice: vienen días a la tierra donde habrá hambre, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Y se está despertando, yo lo llamo el amor dormido de la iglesia pentecostal. Y no estoy estoy generalizando, no lo estoy diciendo los que me están viendo que sus iglesias no predican que Cristo viene, o sobre la escatología, los tiempos del fin. Pero a nivel general se disminuyó después del año 2000. Recuerdo en esa época, a finalizar la década de los 90, había una expectativa. Había un auge en las enseñanzas proféticas, escatológicas, y luego como que se fue disminuyendo, tanto en las enseñanzas y en los cánticos. Recuerdo los tiempos de antes cuando se cantaba. Yo extraño el himnario de gloria, porque la letra de los cánticos del himnario de gloria son doctrinales, es doctrina cantada, la doxología es una teología enunciada. Los cánticos, muchos de ellos trataban con la eternidad y diversos aspectos de la escatología. Voy feliz al dulce hogar, pronto vendrá el Señor, su iglesia. Y eso envolvía al pueblo en una doxología, en una adoración bien genuina, porque todos estaban conscientes de que estamos en esos últimos tiempos. Ahora, la última década y media como que ha disminuido, y en estos últimos años como que ese apetito o ese amor dormido ha despertado, y parece que ha despertado rudamente. Y en estas últimas 4, 5, 6 semanas muchos están haciendo preguntas, y nosotros, como la iglesia del Señor, como el cuerpo de Jesucristo, como la novia del Cordero, nosotros como líderes, ministros, estamos aquí, estamos encomendados a contestar las preguntas que la gente y el mundo están haciendo, ¿okay? Nosotros estamos disfrutando una temporada media paradójica, porque por un lado hay fobia, y por otro lado, la iglesia que está sintonizada y conectada con el cielo, hay regocijo, porque estamos anticipando ese momento y estamos viendo con todos estos acontecimientos que la palabra inerrante, infalible de Dios es veraz. Entonces yo quiero felicitar a las iglesias y los pastores que han estado pastoreando y buscando estrategias en estos tiempos de poder hacer los servicios virtuales. Y antes de entrar en la temática, quiero públicamente elogiar también a la juventud de esta iglesia. Esta iglesia, uno de los distintivos que tiene IFC es que es una iglesia que tiene un jardín muy colorido. Es decir, antes decían que el jardín de la iglesia era la juventud, ¿sí o no? Aquí prácticamente en esta área, casi la mitad de esta área son jóvenes, más de casi 100 jóvenes, y ellos están motivados en su canal de YouTube, Aftershock YouTube channel, están haciendo videos. Yo les recomiendo, y lo voy a postear en mi página, si no se me olvida mañana, las 7 palabras que los jóvenes realizaron. Ustedes tienen que escuchar eso, o sea, es otro nivel, es una motivación, una entrega, es una inspiración, Lucas, para nosotros los adultos, ver a los jóvenes tan emocionados, motivado y apasionado por la gloria de Dios. Yeah. Para mí fue una bendición que el año pasado nuestro pastor tenía la iniciativa que él decía que el año antepasado él decía, Lucas,
hablé con la pastora de jóvenes y tenía el sentir de quizás traer a los jóvenes para hacer los recursos de la disertación de las 7 palabras en la Semana Santa. Él decía, ¿tú crees que los jóvenes lo pueden hacer? Yo decía, bueno, yo creo que sería una bendición para ellos, porque en mi tiempo, yo no sé si era igual contigo, hermano Melvin, pero en mi tiempo eso era como el honor más grande para un predicador llegar a ser un escogido de las 7 palabras. Eso fue algo grande. Yes. You knew you was a preacher when you got chosen by the 7. Yeah. Y para ello, para mí este año también, todos los que fueron escogidos por los pastores de jóvenes y por el liderato de la juventud, they took it seriously. Y uno puede ver en los videos que en verdad que ellos estudiaron, ellos buscaron definiciones y ellos tienen una pasión por la palabra, como la palabra lo agarró a ellos, y al mismo tiempo cuando ellos están ministrando esta palabra, ellos están siendo transformados. You can see the light bulbs clicking right as they're bringing it. They were shining. It was amazing. We have many of them en MISPA. Tenemos muchos de ellos que son estudiantes del seminario teológico. Tenemos un centro aquí en esta iglesia y tengo el honor de presidirlo y también dar clases. Irónicamente, el último taller que dimos, después de yo haber salido de la cirugía de los cordales, Lucas me sustituyó y usted trajo tremenda conferencia escatológica, y la semana anterior también estaban dando una introducción académica y exegética a la escatología, sin saber que todo esto se iba a llevar a cabo, y creo que este es el momento oportuno. Escuchen bien, vamos a entrar en la temática o en ciertos temas. Imposible nosotros cubrir tanto material. Nosotros podríamos cubrir este material y estar 3 años, semana por semana, trabajando cada detalle de la escatología, pero vamos a hacer como un vistazo panorámico. Y luego usted nos puede escribir, me puede escribir a mi página personal, a mi Facebook personal, preguntas, no sé, y nosotros trataremos lo mejor para poder contestar esas preguntas, pero queremos que usted salga edificado y salga motivado. Vamos a definir, quiero comenzar definiendo lo que es la escatología. No pretendemos ser eruditos. Lucas es el psicólogo y el erudito aquí, yo soy el moderador. No pretendemos ser eruditos, scholars, pero amamos la palabra de Dios, amamos estudiarla porque en ella encontramos la vida eterna, dijo Jesús, Juan 5:39, y conocer las glorias de Dios es una conquista eterna. Note bien que lo dije en el plural, las glorias de Dios. Escatología, ¿qué es la escatología? Es una palabra, una composición, una palabra griega, escatología. Escátolos significa últimos tiempos o cosas finales. Logía, estudio de los últimos tiempos o los sucesos o los acontecimientos de los tiempos finales dentro de este cosmos, dentro de lo que es este mundo. La escatología no se limita, escuche bien, al libro de Apocalipsis. El libro, increíblemente, nuestros antepasados, desde el avivamiento de Azusa hasta más de 100 años después, uno de los puntos y de los auges, de los impulsores del avivamiento del pentecostalismo era el libro de Apocalipsis, el mensaje escatológico combinado con el mensaje soteriológico. Para algunos esta conversación va a ser tal vez un poco avanzada, y para otros esta conversación va a ser tan elemental. So we just gotta flow. Yeah. Escatología, la teología, para explicárselo de esta manera, la teología es como si fuera el tronco del árbol. Eso es teología, estudio de Dios. Teo, Dios, logía, estudio de Dios. Y dentro de ese árbol o ese tronco hay unas ramas. Está la soteriología, que es el estudio de la salvación, la neumatología, estudio de Dios Espíritu Santo, la Trinidad, la armatiología, estudio del pecado, o la doctrina. Esos estudios, esas ramas son doctrinas. Y dentro de ese tronco, ese árbol llamado teología, hay una rama que se llama escatología, conectada a la teología y también conectada a las otras ramas. Por lo tanto, cuando estudiamos de
esa manera, o lo vemos, o lo podemos divisar de esa manera. Para estudiar teología hay que estudiar doctrina. Eso es lo que se llama en el mundo teológico académico teología sistemática. En vez de estudiar la palabra libro por libro, voy a estudiar el compendio completo, el espectro completo de lo que la palabra de Dios, la cual es correlativa, tiene que decir en base a una doctrina. Si vamos a estudiar la soteriología, la doctrina de la salvación, tenemos que considerar lo que dice toda la Biblia en base a esa temática. Y hay porciones que se dedican a cada una de estas doctrinas. Está la angelología, está la antropología, está la eclesiología, que es el estudio de la iglesia y la historicidad de la iglesia, entre otras disciplinas de estudios doctrinales teológicos. La escatología no se limita, vuelvo y repito y valga la redundancia, no se limita al libro de Apocalipsis. La escatología está en toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento hay un libro paralelo al libro de Revelación, que es el libro de Daniel, y también hay unos profetas que se les reveló ciertos aspectos de lo porvenir. Isaías, Zacarías capítulo 14 es un pilar que nos habla del día del Señor, el día de la ira del Señor. Ezequiel capítulo 37, 38 y 39 tiene implicaciones escatológicas también. Entonces, dentro de este modelo llamado teología sistemática, es necesario aprender a ejecutar, ejercer lo que es la ciencia de la interpretación, lo que se llama en el campo teológico la hermenéutica, ciencia de interpretación, hermenéutica. Y cuando habitamos y ejecutamos la hermenéutica, esa disciplina, hacemos exégesis. Vuelvo y repito, cuando implementamos la disciplina de la ciencia de la interpretación, tenemos que hacer exégesis en el momento que leemos y escudriñamos y comenzamos a vociferar y desglosar el mensaje de la palabra del Señor. El exégesis es dar a conocer los hallazgos de haber implementado esa hermenéutica o la ciencia de la interpretación. Rápidamente, está la regla del contexto. Un texto fuera de contexto formula un pretexto y hay que respetar el contexto, el aspecto histórico, sociocultural, el aspecto léxico gramatical. Todo eso es importante en el momento de divisar y de hacer exégesis, de dar a conocer la revelación de la palabra de Dios. Y eso es importante, no podemos perder vista de eso. El mismo Jesús, Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, cuando a Juan se le está revelando el verbo, la idiosincrasia de Jesús, en el versículo 19 dice: el que está en el seno del Padre, el que ha venido a dar a conocer lo íntimo que hay en el Padre. Entonces la palabra ahí, dar a conocer, una de las misiones de Jesús, dar a conocer el evangelio, dar a conocer el concepto o los conceptos del reino. La palabra dar a conocer en el griego viene del original exegomai, exégesis. En otras palabras, Jesucristo es nuestro exégesis. Jesucristo, vuelvo y repito, es nuestro exégesis, y el Espíritu Santo de Dios es el autor de esta su revelación. Por eso Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. La palabra escudriñar ahí viene del griego anácrino, que significa investigar, examinar exhaustivamente. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son la que da testimonio de mí. Por lo tanto, hacer exégesis es dar a conocer. Hacer exégesis es ir a la escritura y insertarse en ella, investigar, escudriñar, analizar todo lo que tiene que decir la revelación de Dios en paralelismo, en correlaciones, y luego responsablemente dar a conocer la enseñanza, la doctrina, sin agregarle conjeturas. O sea, lo que es una opinión es una opinión, y todo maestro y
exponente siempre hace la salvedad cuando va a dar una opinión. Esta es mi opinión y es posible que hoy hagamos y demos opiniones y conceptos y observaciones, pero lo que está escrito está escrito. Entonces es importante, Lucas, hacer exégesis. Y es algo que tú has utilizado mucho en tu estilo expositivo y contextual de enseñar a los jóvenes en las escuelas bíblicas. Claro que sí. Una cosa que yo he aprendido es que la palabra de Dios dice en el libro de Juan que el Espíritu Santo nos revela toda verdad. Y si Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso quiere decir que el Espíritu Santo y nosotros como buenos pentecostales que siempre damos lugar al Espíritu Santo, si nosotros en realidad honramos la persona del Espíritu Santo, nosotros entendemos que una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es revelarnos por la palabra a Jesucristo. So for me, si el Espíritu Santo está dándome una inspiración, una revelación, porque la palabra revelación quiere decir que algo que fue cubierto ahora está descubierto. Ahora el Espíritu Santo me está dando algo en las Escrituras que tiene que guiarme a la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, y también más tarde te trae este punto, pero también dejarnos conocer quién es Dios en Cristo. Eso es así. Ha venido a convencer el mundo de pecado también, y trae convicción, y también nos guía a toda verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Juan 14:6, soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. También Juan capítulo 8, Jesús hablando de él mismo hace alusión a la verdad, la cual nos hace libre. Pero esa verdad, esta revelación nos hace libre cuando perseveramos en obediencia y cuando vivimos una vida disciplinada al estudio de la palabra. Óigame, Lucas, durante estas últimas 4 o 5 semanas nunca había visto tanto frenesí, tanto sensacionalismo, y da pena decirlo, en diferentes lugares, personas que sueñan más de lo que soñó José y Daniel en la Biblia, que si Dios le dio una revelación, que si Dios los llevó al infierno, que si Dios, y yo creo que Dios revela, yo creo que Dios nos puede hablar a través de los sueños, pero ninguna revelación personal puede ir por encima de lo que está escrito en esta palabra. Este libro no es un informativo, este libro es transformación, es viva y eficaz. Y cuando pasamos tiempo leyéndola, estudiándola y viviéndola, esta palabra, mira, esto recobra vida. Pero para hacer eso tenemos que entender el proceso. Y si alguien quiere, el profesor Ángel Camacho, un pastor de Puerto Rico que iba y por fe va a estar con nosotros en Anacainosis, ha estado haciendo unos videos de cómo escudriñar y cómo estudiar la Biblia, dando unos pasos prácticos. Y si alguien quisiera verlos, lo estoy compartiendo en mi página de Facebook. Creo que son videos de 10 minutos y son muy, muy esencial y muy prácticos para nosotros implementarlo. Vamos a entrar en el tema de la escatología, así bien por encima. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Okay. Lo que quiero tocar en estos momentos es, como bien dije, comenzando esta transmisión, el amor dormido de la iglesia, la escatología. ¿Tú crees que, yo espero que sean ya en un par de semanas? Mi gente, yo sé que hay muchos que están, especialmente los jóvenes, que quieren venir a adorar y aleluyar y traer sus pañuelos y bueno, y deseoso también de discipular. Yo creo que este tiempo, algunos lo llaman sabático, y aproveche ese sabático, ¿sabe? Desconéctese de vez en cuando de Univisión y de Telemundo y de la prensa, que mira, muchas veces ya el periodismo no existe, Lucas, ahora es activismo y pánico y tantas veces cosas fuera de lo usual. Y también conéctese a su iglesia. Aliméntese de los líderes y de sus pastores, que son los que están orando y trabajando con usted. Y a veces hay personas que están todo el tiempo conectadas en la red social. Y tú como consejero y psicólogo, yo como casi psicólogo que casi llegué a ser, bien sabe que cuando uno sobresatura la mente de tanta información, usted sabe lo que es. Ahora con 200 lives a la misma vez, uno está 2 minutos en cada uno, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, y uno no se sienta
a relajar su cuerpo, su mente y ponderar y meditar. Yo le aconsejaría a todos que establezcan una disciplina de oración, de estudio, unos libros que le vamos a recomendar. Estamos viviendo la era de los recursos, hay tantos recursos, Google también te puede ayudar y tantas herramientas que queremos darles y compartirles a ustedes para que puedan establecer esa disciplina. Ahora bien, se está despertando o se ha despertado, creo yo, no sé si tú opinas igual, pero creo que hay un despertar ahora mismo. Y creo que lo voy a ver en mi deseo. Siempre anhelé ver en eventos de jóvenes a nivel mundial temáticas escatológicas nuevamente. Un deseo por la escatología. ¿Qué tú opinas en cuanto a ese despertar repentino que estamos viendo? Bueno, Mervin, sí, puedo compartir un ejemplo. En mi experiencia, yo he tenido el privilegio de dar estudio en nuestra iglesia a los jóvenes que tienen 16 a 35 años, pero también el año antepasado yo tuve como asistente maestro a la clase de los juveniles, de Teenagers Class, que era 12 a 15. Y una vez yo estaba mirando el material de la clase y me sentí un poquito inquieto por la clase. Y yo decía, bueno, no siento como esta clase va a dar lo que estos jóvenes necesitan. Y ese día yo fui para la clase y yo dije a los muchachos, yo escribí en la pizarra y yo dije, okay guys, so I'm going to give you guys an option. And it's going to be a class vote. Como vivimos en los Estados Unidos, todo es por voto. So, heck yeah. I said, let's do it. And so I put it on the board and I said, all right, guys, we could do the lesson, or we could talk about eschatology. Y ellos dijeron, ¿qué es esto? I'm like, bueno, eschatology is the study of the end times, the coming of the Lord, the future events. Y en un clase de como 18 o 20 muchachos que tenía ese día, ninguno de ellos votó para la clase. And I said to myself, I'm like, wow, I told them, I'm like, hey guys, this is going to be some intense stuff. Esto va a ser quizá cosas un poquito complejado, a little bit complex. Y ellos dijeron, vamos. Y yo ahí dando lo básico, empezando por lo principios, lo básico, lo elemental. Y ellos ahí como que no, vamos, let's go deeper. Y esto del anticristo, y esto del rapto, y esto la segunda venida, y esto y el otro, y el rapto, y si vamos para allá, y si cuando vamos, y esto la troca. And I'm like, y mi consejo para esta generación es de líderes y maestros es esto: teach your kids. Don't baby them. Ellos tienen una hambre. Una muchachita de 13 años me escribió y me decía, I've been waiting to hear about this for almost a year and a half. Wow. 12 años y ella me decía, I've been waiting to hear about the second coming teachings for a year and a half. Wow. Impresionante. Revival. There's revival. Ahí se está viendo ese despertar en la iglesia que está conectada con Dios y hay un anhelo en la juventud y insto a los maestros, los líderes y pastores que depositen tiempo en sus jóvenes, en sus niños, también con los niños obviamente. Yo le doy gracias a Dios. Yo nací en un hogar cristiano, no soy hijo de pastores, pero mis padres, de verdad que la bendición más grande que Dios me ha dado. Y estos días mientras estaba trabajando recordaba años atrás, tal vez tenía 8 o 9 años o menos, y mi mamá tal vez no es predicadora, no es escatóloga, pero siempre nos contestaba preguntas o hacía lo mejor y Dios le daba sabiduría para contestar esas preguntas que los niños hacen con sus mentes inocentes, se puede decir. Y en el cielo va a haber Nintendo, ya usted sabe que yo soy de esa, no dije Atari, dije Nintendo. Y en el cielo vamos a comer, y en el cielo siempre había un ambiente de expectativa, y creo que aún siendo niño tal vez no entendía lo que estamos hablando y lo que decodificamos hoy en día, no lo entendía, pero los cánticos y las prédicas en la iglesia, y más que las prédicas como niño, los cánticos, esos cánticos se quedan grabados en la mente y en el corazón y crean una expectativa. Y yo recuerdo que siempre había una expectativa de que en cualquier momento la trompeta puede sonar y nos vamos. Y
creo que a nivel mundial o en el mundo occidental esa expectativa en algunos lugares se había disminuido. Es como si ciertas personas no quisieran que Cristo venga. No, Señor, no vengas todavía, tengo que terminar mis estudios, me tengo que casar, tengo que tener 3 hijos, comprarme una casa y qué sé yo qué rayo, luego que ven. No es lo que dice la palabra. No sé si por eso es que mucha gente está asustada o están preocupada o que no quieren irse, o no sé, la realidad de lo que está pasando como que nos ha estremecido. Es bien impresionante que tú dijiste eso, porque yo siempre he pensado que when we were kids, nosotros siempre escuchamos, como tú decías, los cánticos de René González, despierta, pronto llegará el momento, canciones como eso, y pronto vendrá el Señor, oh sí quiero verle, y nosotros veíamos como nuestros padres, como la iglesia, como el pastor, como los ancianos y los hermanos de la iglesia, que cuando escuchaba canciones de la venida del Señor, cuando el pastor decía, Cristo viene, Maranata, y como la iglesia, en un momento el culto podía ser un poquito calmado, pero cuando el pastor o el hermano empezaba a decir Cristo viene, como la iglesia se estremecía, y como niños nosotros sabíamos que había algo especial en esa enseñanza, pero nosotros no teníamos la capacidad, o quizás no teníamos la edad, no era el momento que Dios tenía para nosotros para entender eso, pero en nuestras mentes tan, como tú dijiste, inocentes. We knew there's something special about the Lord's coming. We may not have understood the theology behind it, but we knew que cuando nosotros escuchamos que la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantan, y como el Espíritu Santo que está dentro de nosotros decía en ese momento, sí, ven Señor Jesús, and we just knew it. We couldn't understand it, but we knew it. Era como una nostalgia. Yeah. Como una nostalgia. La palabra dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos. Y era una nostalgia donde se cantaba, no puede el mundo ser mi hogar. Esa nostalgia en algunos lugares se había perdido. Creo que en el Sermón del Monte hay una porción que dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones hurtan y minan. Haced tesoro en los cielos. ¿Y tú sabes cómo vamos a hacer tesoro en los cielos? Dándole sentido y valor eterno a nuestra vida y nuestro entorno. Tengo un libro que trata de esa temática de la escatología. Escúcheme bien, porque a veces pensamos, y es algo que estoy viendo también, we're going through themes here, we're flowing, pero me estoy dando cuenta en estas semanas que todo el mundo se está concentrando en los aspectos escatológicos más escalofriantes. Todo el mundo se está concentrando en el anticristo, el chip, la marca de la bestia, será el rapto antes de los 7 años, o será como dicen otros teólogos a mediados, o será después, pre, mid, post, que eso es un debate dentro del mundo evangélico, y hay como un frenesí, un término psicológico. Entonces me puse a meditar en estos días, Lucas, y qué del aspecto escatológico de nuestra eternidad, de lo que vamos a gozar, de que vamos a estar con el Señor, de que vamos a estar por toda una eternidad. Escuche lo que voy a decir. Esta frase la aprendí hace años atrás de un escritor y orador llamado John Piper, que es muy bueno dando conferencias y enseñanzas sobre la gloria de Dios. Y hay una frase que él utiliza mucho, las glorias de Dios, cuando él habla sobre el aspecto de las glorias, porque la gloria de Dios, las glorias son infinitas. Y hay cosas de la eternidad. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén por toda una eternidad. Hay cosas, antes nos preguntaban, hay gente que decían, ¿y qué vamos a estar haciendo? Y a veces adultos con teología limitada pues nos decían, bueno, vamos a estar en una coral, todo el mundo con unas batas, y allí vamos a estar cantando gloria, gloria, aleluya, por siempre el Salvador. Y otros decían, en las nubes jugando con los ángeles comiendo galletitas Oreo. No, nada de eso. Es cosa que ojo no vio ni oído escuchó. Mira, va a ser tan maravilloso el aspecto de la eternidad. Usted sabe que no fuimos creados para este cosmos. Esto es una antesala, un preámbulo. O sea, esto es un lapso corto de lo que va a ser nuestra eternidad. ¿Alguna vez te has puesto a meditar? El mejor antídoto, la mejor medicina para la ansiedad, la depresión y el estrés es apagar tu celular, tu televisor, tirarte de rodillas o sentarte en una silla o en tu cama y meditar en la eternidad.
en el hecho de que ya mismo esto se va a acabar y que lo que Dios ha prometido se cumplirá, se está cumpliendo, se cumplirá, y que por toda una eternidad vamos a estar conociendo, así lo describo yo, las glorias de Dios. Esto es algo, una descripción propia, las glorias de Dios. ¿Cómo que las glorias de Dios? Nosotros vamos a estar, ¿te imaginas? Vamos a estar tan perplejos, anonadados, estupefactos, patidifusos. Nosotros vamos a estar ahí. Es como las personas que van al Cañón de Colorado, a las cataratas de Niágara, han tenido privilegio de ver una de las maravillas del mundo y quedan como que, ¿sabes? Wow. ¿Y qué vistes? Pues la gloria de Dios, de Jehová en la tierra, su plenitud en el mundo, la gloria de Dios. ¿Y qué vamos a estar haciendo por toda una eternidad? Eso va a ser maravilloso. No solamente maravilloso, aún los tiempos que estamos viviendo, cumplimiento profético. Es fobia, es terror, es una pesadilla para el mundo, pero para los que estamos en Cristo es esperanza, es evidencia, es apología de lo que está escrito. Este compendio, esta Biblia, este compendio de libros es la revelación fidedigna de Dios. 28% profecía cumplida, y todo lo que dice, no tienes que ver a CNN, BBC, Fox para saber lo que va a pasar. Abra este libro, esta revelación te va a indicar, nos indica lo por venir. ¿Y sabes qué? El final de la película, o mejor dicho, el final de este capítulo, vamos a decirlo así, para el mundo va a ser trágico, pero para la iglesia va a ser glorioso. Escúchame bien, ahora me dieron ganas de predicar. Dale. Escúchame bien, iglesia. El rapto de la iglesia no es el final. No es la iglesia se va, colorín colorado, este cuento se acabó. No, hay más. Tenemos que enseñar más. Y tenemos que diferenciar dentro de la segunda venida de Cristo lo que es el levantamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida, cuando Jesucristo venga, pise el monte de los olivos, sea dividido, venga a conquistar. En su primera venida vino como cordero, ahora viene como el león de la tribu de Judá. O sea, todo, luego el reino milenial, luego la vida eterna. Todo eso que en otra ocasión tal vez hablaremos, o Lucas en la clase de los jóvenes. Pero el rapto de la iglesia no es el colorín colorado, este cuento se acabó. No lo es. No lo es. Ahí comienza lo bueno para la iglesia del Señor. Un profesor una vez me dijo, ¿por qué estudiar los tiempos finales? ¿Por qué estudiar la muerte y todo eso? Y su contestación fue esto. Él lo contestó diciendo esto: si nosotros estudiamos o enseñamos o predicamos la muerte, la venida del Señor, los tiempos finales, entonces eso nos enseña cómo vivir la vida, porque si no hay final, entonces nosotros podemos vivir la vida como nosotros pensamos que es mejor, haciendo lo que nosotros pensamos que es bien en nuestros propios ojos. Y con eso, para mí, la enseñanza y quizás la falta o la decadencia que estamos teniendo en nuestros principios bíblicos, en nuestras disciplinas cristianos, es porque hay una falta de esa enseñanza. We don't know how to live because we don't understand. We think that this is just here. Por ejemplo, el problema más grande en la vida secular es un problema de existencia, existential crisis. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué propósito tenemos? ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nosotros morimos? Hay mucha literatura, mucha filosofía sobre eso. Sí. Y la iglesia, aunque es bueno a veces mirar literatura, de filosofía and learn about, la condición humana y pensar, pero la diferencia es que nosotros sabemos por qué estamos aquí, por qué nosotros fuimos creados, y qué pasa después de todo esto. Yes. So we shouldn't, como iglesia, nosotros no debemos tener un problema existencial. We shouldn't have an existential crisis. Por eso, para mí, me preocupa y a veces tengo mucha duda sobre cristianos que en este tiempo, y tú como ministro de jóvenes por tantos años, tú sabes que el problema número uno con la juventud es la pregunta: why am I here and what does God want for me? Yes. Eso estábamos meditando en el día de hoy, ahora que trae ese tema de las influencias filosóficas y culturales a colación, porque sin darnos cuenta nos hemos convertido en una iglesia, en el mundo occidental, en el siglo XXI, en una iglesia que le da mucho paso y auge al humanismo. Y el evangelio de la cruz
lo primero que hace es que quebranta todo sentido de megalomanía, de grandeza propia, de humanismo, de antropocentrismo. Y dentro del humanismo, que lo acaba de mencionar, está el relativismo. Que en el huerto del Edén, entre la conversación con la serpiente y la mujer, ahí vemos la metafísica, lo que es el relativismo. No hay verdades absolutas, todo es basado en lo que tú piensas, como lo que tú opinas, lo que tú conceptúas. Luego está el hedonismo, esa búsqueda incesante, viviendo la vida, buscando placer. Luego está el materialismo, que ha querido definir en Hollywood Hollywood, los deportes y lo que se proyecta mucho en la prensa es materialismo, antropocentrismo, el hombre como el centro. Por eso nosotros estamos aquí hoy y a través de los años y las colaboraciones que hemos tenido en el ministerio, este es mi primer live. No he hecho un live a nombre de mi ministerio porque yo soy parte de una iglesia. Y yo esperé que mi pastor me convocara y me diera la luz verde para hacerlo. No fue idea mía, pero es un honor hacerlo, pero no estoy acostumbrado a hacer los lives. Yo como evangelista ordenado de la Iglesia de Dios Pentecostal, predico la palabra y estoy subordinado a una iglesia. No soy una prótesis, soy parte del cuerpo de Cristo. No estoy buscando establecer una plataforma, buscar pautas. Estoy buscando obedecer el privilegio de la gran comisión. Escucha, me metiste por aquí nos vamos y vamos a hacer un nido. El privilegio de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Mira, mi gente, hay que reevaluar las estrategias evangelísticas en estos últimos tiempos, Lucas. Ya eso de, no me malentiendan, escúchenme, eso de repartir un tratado que a veces no lo hemos leído, no lo entendemos, o tedioso, ya eso no funciona. Eso de poner un auto pa'lante y predicar a viva voz, en algunos lugares funciona, en otros lugares no funciona. Es tiempo de comenzar a ser discípulo. Esa es la gran comisión. Me gusta como Mateo lo detalla, ir por el mundo y hacer discípulos. Y por el mundo, un ejemplo, estamos aquí en Orlando, Florida, la capital del turismo, una de las capitales del turismo. El mundo está aquí. Hacer discípulo es yo invertir, escucha bien, tiempo conociendo la doctrina y apasionándome por ella. ¿Por qué yo estudio la palabra? ¿Por qué estudiamos? ¿Para predicar lindo? ¿Para mostrarle a la gente que sabemos? ¿Para lucir bien? No. Estudiamos la palabra porque queremos conocer más y más de la gloria de Dios. Y cada día que escudriñamos la palabra, debemos, mira, si usted estudia la palabra y usted no entiende lo que está leyendo, busque ayuda. Pídele ayuda a sus maestros de escuela bíblica, a sus pastores, evangelistas, busque ayuda. La gente necesita, escucha bien, hambre de Dios. No me malentiendan, no es una profecía, megalomanía. Ya eso, mira, eso se está acabando ya. Yo creo que ya con esta situación se va a acabar las profecías que alimentan la codicia del corazón. La palabra de Dios nos señala y nos lleva al corazón de Jesús y a los pies de Cristo en humillación. O sea, la gente necesita, así como el eunuco etíope y el evangelista Felipe, el modelo de Felipe. Abracemos el modelo de Felipe. Yes. El modelo de Felipe es lo que, escúchame bien, no es el evangelista que está pegado en el momento que va a llenar tu iglesia. Sí, la va a llenar de visita y de la gente que están detrás del hombre. No es el cantante o la cantante conocida que te va a llenar la iglesia. No es una metodología pragmatista, que eso es parte del humanismo, pragmatismo. Si aquellos lo están haciendo, aunque se salga de los parámetros de la palabra, pues vamos a implementarlo. No es metodología, es volviendo a las bases. Hay gente que necesita ese contacto. Necesita ese cuidado. Y sabe, Lucas, un pastor de una iglesia como esta iglesia que tiene casi 500 miembros no puede discipular a todo el mundo. El pastor los domingos aconseja. Hay gente a veces, el pastor no me da tiempo. Claro que sí, él da consejería todos los domingos. Él da un mensaje. En ese mensaje hay un poco de todo. Hay consejería, hay palabra de Dios, hay palabra profética porque está predicando de la palabra de Dios. Pero nosotros como iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo, estamos encomendados a ser discípulos. Los estudios bíblicos en las casas, el Zoom, que ahora está en avivamiento, ¿sabes? Los estudios bíblicos, ejecutar el modelo de Felipe. Cuando vio a aquel hombre en el carruaje, el etíope, le dijo, ¿qué haces? ¿Y qué dijo el hombre? Estoy leyendo en Isaías. ¿Qué hizo Felipe? Le profetizó y le dijo, tú vas, si aceptas a Cristo todo te va a ir. No, ¿qué hizo? Hizo exégesis.
I love how you say that, porque ese modelo siempre me ha capturado, porque yo siempre he creado y con todo respeto al ministerio de los evangelistas, pero yo siempre he tenido como a dissonance with what I'm seeing with what the Bible teaches. And Philip is called the evangelist in the Bible, but he goes out. Yes. He literally finds this man. First of all, primeramente, Philip went out of his comfort zone. Yes. He left Jerusalem because of the persecution. He goes to the eunuch, and the first thing he says is, "What are you reading?" He didn't go there diciendo, "Tú vas para las naciones." He didn't go a cantar un corito. He didn't go there to give out his new single. What he did was he said, "Here's the Bible. Let's talk about it." Yes. And for me, eso es tan importante, porque el otro día yo estaba dando un estudio bíblico a mis jóvenes y yo decía, es bien interesante porque nosotros and I know this is going a little off topic, but let's go there. Nosotros ni entendemos el Espíritu Santo. We really don't, porque nosotros en nuestra pentecostalismo, see, that's how y'all know I'm an English speaker. In our Pentecostal movement, we're so caught up on, oh man, we wait for that corito so the Holy Spirit could fall. And if you look biblically speaking, the Holy Spirit baptized in all occasions. Number one, Acts chapter 2. What were the disciples doing? Come on. ¿Qué estaban haciendo los discípulos en Hechos capítulo 2? ¿Qué, hermano Melvin? Estaban orando. En Hechos capítulo 4, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Y esto es lo más impresionante. And that's why I love this chapter. Hechos capítulo 10. Cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, decía que mientras que él predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa. Yes. Y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y con poder, y empezaron a hablar en nuevas lenguas y glorificando el nombre de Dios. Y él predicaba ¿qué? El evangelio, que Jesucristo vino a esta tierra, él predicó, él hacía milagros, prodigios, maravillas, desatando las obras del diablo, fue muerto en la cruz en un árbol y fue resucitado 3 días. Todos los discípulos lo vieron, comieron con él. And that's the gospel. That's the gospel. And for me, yo siempre he dicho que cuando nosotros hablamos de la escatología, para la iglesia, esto debe motivarnos a predicar, porque si nosotros pensamos que Cristo viene, Cristo está a la puerta, they're always talking about Cristo está a la puerta, amén, gloria a Dios, Cristo está a la puerta, pero si Cristo está a la puerta, nosotros que somos bien excelentes procrastinators, we know that it's our time to start preaching. Yes. We should be preaching now. Cuando nosotros vemos rumores de guerra, pestilencia, COVID-19, todo eso, la iglesia debe estar de pie y decir, ahora es el tiempo de predicar más que nunca. Ahora es el tiempo que nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacerlo y tenemos que ser sabios y estratégicos en la manera que lo hacemos. Tenemos que revisar nuestra efectividad. Porque así como estaba elaborando, yo como evangelista ordenado de la Iglesia de Dios Pentecostal, a mí se me hace fácil predicar en un púlpito. Yo sé que a ti también. You give us a mic, tú me das un micrófono, predicamos. We could be here media vigilia y cuidado sin más. Pero el trabajo en el anonimato, mira mi gente, ese avivamiento que anhelamos, porque yo no sé qué va a pasar, no sabemos, pero ese avivamiento que tanto anhelamos, es posible que no sea como muchos lo estén conceptualizando. Esto es una opinión propia, una observación empírica propia. Veo que se levanta una generación del anonimato, de damas, caballeros, jóvenes, niños también. Cuando veo la profecía de Joel en el capítulo 2, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, hay un distintivo ahí, y es que vemos una sinergia generacional. Por eso yo no soy muy amante a que las familias vengan a la iglesia y se tengan que segregar en grupos. Es tiempo que entendamos que ese avivamiento y ese mover es un eslabón. Damas, caballeros, jóvenes, niños, jóvenes soñarán sueños, ancianos verán visiones. Es synergy, hay una sinergia ahí. Pero hay un depósito en una generación
que Dios va a utilizar en el anonimato. No van a estar buscando títulos, nombres, megalomanía, buscando pautas, nada de eso, sino una generación que está motivada, pero más que una motivación sensorial, tiene una convicción producida del Espíritu, que vamos a comenzar a ser discípulos como Felipe el evangelista, pero más que un evangelista, podemos decir que Felipe era un evangelista exégeta, que conocía las escrituras y sabía divisar y hacer una explicación. Esa historia es maravillosa. El modelo de Felipe es tan maravilloso que el hombre pudo asimilar el mensaje del evangelio y anheló ser bautizado. Es tan interesante porque uno de los refranes que siempre se usa en los predicadores, we probably have used it before, pero uno dice, el Señor me dio una revelación, el Señor me dio una revelación. Pero si nosotros miramos lo que significa revelación, como te dije antes, es algo que fue oculto, algo que no fue conocido, ahora está conocido. Y lo que estaba pidiendo el eunuco en ese momento fue una revelación. Este pasaje de Isaías 5:23 está cubierto. I don't understand it. It's hidden. El significado, la persona que está hablando en esta porción bíblica está cubierto. No puedo entender. Yo necesito que alguien tendré una revelación que me revela lo que está en las escrituras. Mucha gente está buscando una revelación, pero ¿revelación de qué? Te pregunto, ¿revelación de qué? La revelación es que algo en este libro está cubierto. Y ahora el Espíritu Santo está quitando de sus ojos para que tú puedas entender lo que está aquí. That's revelation. Es como un tipo de iluminación. Yeah. Iluminación. So, what we're doing right now through the teaching of the word, lo que estamos haciendo a través de la enseñanza de la palabra es turning on the switch para poder divisar y ver la palabra y también apasionarnos por ella. Okay. Vamos a entrar rápidamente. Libro de Apocalipsis es uno de los libros más temidos por muchos predicadores en estos tiempos. Y ahora se van a sentir obligados a predicar de la escatología. Recuerda que dije, la escatología no se limita al libro de Apocalipsis. Léase la profecía de Zacarías capítulo 14, Ezequiel capítulo 37, 38, 39. Nos gusta predicar, nosotros los pentecostales, del Valle de los Huesos Secos, y le damos como una aplicación, una connotación de avivamiento, pero hay unas implicaciones proféticas y escatológicas. Algunas se han cumplido, otras están por cumplirse. ¿Por qué nuestra generación le ha tenido tanto miedo al libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis no es un libro de terror, no es una pesadilla. Entonces, nos hemos dejado llevar. No, el libro de Apocalipsis, ese libro no lo voy a leer hasta que, yo no sé, eso es para los antepasados, Gigi Ávila, Luis G. Ortiz, toda esa gente allá, pero nada, y otros dicen, y cantarle los cantares no lo voy a leer hasta el día que me case, y qué sé yo, qué era yo. Bueno, pero el libro de Apocalipsis uno dice, no, es que eso es tan complicado y hay tanta materia gris que mejor no toquemos ese libro, y una carencia de mensajes sobre el libro de Apocalipsis. Sin embargo, es un libro maravilloso y contiene muchos detalles de lo que está a punto de acontecer. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Escuche bien. ¿Por qué leer, escudriñar, obedecer y predicar o pregonar sobre esta revelación que Jesús le dio a Juan? Apocalipsis 1:3, en la versión del lenguaje actual, dice: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje, y bendiga también a los que lo escuchen y los que obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Hay una bendición, hay una triple bendición ahí. Los que lean en público, eso es como enseñar. Los que obedezcan o escuchen y obedezcan. Que eso es una bendición. It's a trifecta blessing right there. ¿Sí o no? Yeah. It's interesting because, like you said, the book of Revelation, they've scared us for so many years about this book. Primeramente, los dos miedos que yo entiendo que la gente tiene, primeramente, no entiende el libro, y porque el libro es un poquito complicado, porque yo siempre he dicho, para entender el libro de Revelación, tú tienes que leer la Biblia completa una vez, y después leer Revelación, y después leer la Biblia otra vez, y después leerla otra vez, por lo menos 3 veces, para entender un poquito del libro de Revelación. Pero aquí en mi Biblia, en inglés, dice:
El título del libro es The Revelation of Jesus Christ. La revelación de Jesucristo. ¿Por qué no leerlo? That's right. Leemos el Sermón del Monte, el discurso del Olivo, Mateo 24, 25. Y aquí está la revelación que Jesús le da al apóstol Juan. Estaba en Patmos, en una situación bien difícil. A él lo trataron de quemar vivo en un orificio ardiendo. Y allí en Patmos el soberano Dios se le revela a Juan. En medio de una gran persecución, en medio de un tiempo caótico, y le da esta revelación. Ahora bien, en la escatología, escuche bien, es importante recordar que casi todos los cristianos, me voy a meter en un tema un poquito más técnico aquí, académico, que todos los cristianos evangélicos concuerdan con tres cosas. Y yo quiero hacer esta salvedad, Lucas. Quiero hacer esta salvedad porque hay muchas preguntas en cuanto a nuestra posición en base a la doctrina de la escatología como Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Yo quiero traer un poco de luz sobre este tema. En el mundo evangélico, nuestros hermanos bautistas, presbiterianos, metodistas y muchos grupos más, casi todos, yo diría que el 90% estamos en la misma página cuando concordamos con tres cosas. Número uno, que vendrá un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás ha visto. ¿Okay? Número dos, que después de la tribulación, Cristo regresará para establecer su reino en la tierra. Y número tres, que habrá un arrebatamiento. Ahora, el tema, o sea, se crea una dicotomía en este punto número 3. Habrá un arrebatamiento. Y hay tres escuelas de interpretación o pensamiento. En inglés es más fácil decirla. Pre-tribe, pretribulacionalistas. Me salió bien el trabalengua. A mediados de la tribulación, mid-tribe o post-tribulación. O sea, son tres opiniones, se pueden decir exegéticas, porque para cada una de ellas, cuando estudiamos escatología académicamente, hay puntos pro y puntos en contra de cada una de esas posiciones. Esto es una opinión personal y muchos maestros de teología concuerdan conmigo. La posición que una persona tenga en cuanto a la cronología, se puede decir, del levantamiento de la iglesia no debe de ser una prueba de ortodoxia para determinar apostasía, herejía, nada de eso. ¿Okay? Esto es un debate que la iglesia y los teólogos han tenido por mucho tiempo. La Iglesia de Dios Pentecostal y la mayoría de los concilios trinitarios, incluyendo las Asambleas de Dios, aguardamos y sostenemos, predicamos y enseñamos la posición pretribulacional, que el arrebatamiento de la iglesia será antes de los 7 años, lo que viene siendo la tribulación y la gran tribulación, el periodo de tiempo donde se va a ejecutar los juicios, la ira de Dios, los 4 jinetes y caballos del Apocalipsis, que en otra ocasión podemos hablar de, se tipifica el anticristo, el jinete, el caballo blanco, el negro, el rojo, el amarillo. Y luego que es parte de los 7 sellos, luego las 7 trompetas y luego las copas de la ira. Nuestra posición es que la iglesia será arrebatada antes, y en otra ocasión podríamos hacer un programa haciendo apología de por qué específicamente creemos en eso. Hay muchos puntos, yo sé que tú tienes muchos puntos, y entre otros puntos hay una promesa que se le da a una de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Note bien que el libro de Apocalipsis es dirigido a 7 iglesias, y fíjate, el mensaje se le da no al evangelista, no al apóstol, no al arcángel, no al querubín, hay tantos títulos hoy en día. Se le da el mensaje al ángel, es decir, al mensajero, al pastor de las iglesias. Y a la iglesia en Filadelfia, la cual no fue amonestada, pero se le dice, la iglesia sufriente, la iglesia que estaba pasando tiempos difíciles y de persecución, se le da una promesa. La promesa dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Análisis sintáctico, lexicológico, gramatical, etcétera, etcétera. Fíjese, no dice te guardaré en la hora, en la prueba. Okay. A Daniel, Dios lo protegió en la prueba, ¿sí o no? A Pablo, cuando capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, el huracán Euroclidón, cuando iban a la isla de Malta, Dios lo protegió, el ángel de Jehová lo visitó, le dijo, nada te va a pasar a ti ni a los que están contigo. Dios lo protegió ahí, y muchos otros ejemplos bíblicos, pero fíjate que no dice te guardaré en la prueba, te guardaré en la prueba, no, te guardaré de la. Entonces, nuestra posición es esa.
escatológicamente hablando. Y también quiero hacer alusión a lo siguiente. Nosotros como parte de esta organización, llevamos toda nuestra vida, tú y yo tenemos eso en común. Nacimos, nos criamos, somos músicos, we've done it all, almost all. We're on our way. En esta organización sabemos, y hay mucha gente, he predicado en muchos lugares y he dado conferencias, que desconocen unos artículos que se llaman nuestro credo o la declaración de fe de la Iglesia de Dios Pentecostal. La declaración de fe no es canónica, es decir, no es la Biblia, pero es una explicación de nuestra posición en cuanto a la doctrina bíblica. Y en la declaración de fe lo puedo postear, quizá lo voy a postear en mi página para aquellos que quisieran leer y memorizar y estar al tanto de nuestra posición doctrinal como Iglesia de Dios Pentecostal. Y yo quiero leer rápidamente, para todo estar ubicado en la misma página, la sección S, la T y la U, que tratan con el tema de el rapto de la iglesia, nuestra posición en cuanto a esa faceta de la segunda venida de Cristo. La sección S dice: la bendita esperanza de redención. Creemos en la premilenial e inminente venida de Cristo para reunir a su pueblo, la iglesia, con él. Este glorioso acontecimiento ha sido denominado el rapto. Eso es un punto de debate también, que otro día podemos cubrir, la palabra rapto en el latín. Esto es la resurrección de los que han dormido en Cristo y su traslado juntamente con los creyentes que viven para encontrarse con su Señor en el aire. Sea notorio que después de esto habrá un periodo como de 7 años o de 7 años llamado la Gran Tribulación. En este tiempo el anticristo se manifestará, será destruido en la batalla del Armagedón. Luego la revelación de Cristo y sus ángeles en llamas de fuego con sus santos, la iglesia del Señor. Sección T, el reino milenial de Cristo. En la segunda venida de Cristo incluye el rapto de los santos, lo cual constituye la bendita esperanza del creyente, seguido de un periodo número de 7 años por el visible retorno de Cristo con sus santos para reinar en la tierra por 1000 años. El reino milenial traerá la salvación de Israel como nación y el establecimiento de paz universal. Y la sección U, que de esto casi no se predica hoy en día, pero bueno, es una realidad y está en la Biblia, el lago de fuego. Dice: el fuego es símbolo de la ira y del juicio divino. De aquí que la palabra de Dios hable de un lago de fuego en el que los enemigos de Dios en su tiempo serán castigados por la eternidad. Estos enemigos son el diablo, sus ángeles, la bestia, el anticristo, el falso profeta y todos los que no estén inscritos en el libro de la vida. Esto tendrán el lago de fuego como la muerte segunda. Eso es lo que establece la declaración de fe de nuestra organización, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Por lo tanto, nuestra posición es pretribulacional, que el arrebatamiento de la iglesia será antes de que acontezca lo que viene siendo la gran tribulación. No obstante, porque aquí hay muchos temas de debate aquí. Mira, por eso es importante escudriñar las Escrituras y conocer las diversas posiciones. Y no solamente dejarse llevar por una película como Left Behind, que yo creo que yo vi una, sinceramente a mí no me gusta, esa película a mí no me gusta, pero en Left Behind, si tú ves una película sin antes estudiar la doctrina y entenderla, es posible que te dejes llevar por la película de cosas que ves que no están en la Escritura. En Left Behind hay unas escenas donde la gente se va en el rapto y la ropa se queda. Yo no, es que la Biblia no dice si va a ser así o no. Yo no sé si va a ser así. Y en una ocasión estaba pensando, imagínense, personas con caja de dientes, con peluca, o sea, se va a quedar más acá de lo que se va a ir, pero no sé, no sabemos si va a ser así como Left Behind. O sea, un teólogo, un profesor en una ocasión dijo: debemos de caminar hasta donde las Escrituras nos dé luz. Hay un salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, donde la Biblia no nos dé luz, hay preguntas que no tienen una respuesta definida, como el tema de milenial. Es un tema un poco complicado porque no hay suficiente dato bíblico para establecer todo el modus operandi que se va a estar ejecutando durante ese tiempo. Pero sí, nuestra posición es rapto pretribulacional. Tampoco quiere decir que la iglesia no va a pasar por XY persecución, que ya se está viendo, y de eso podemos hablar. No todas las persecuciones son igual. Entonces, que a nosotros nos categorizan como escapadistas, gente que se creen que son mejor que los cristianos de la iglesia primitiva y del primer siglo, porque van a escapar de la ira y que ustedes no creen. No, mi gente, vamos a pasar por momentos difíciles, es posible.
Este es el tiempo, Lucas, donde se va a diferenciar quién es trigo y quién es cizaña. Y hay una gran diferencia, aunque cuando uno lo ve de un ángulo tienen mucha similitud. Pero cuando llega el aventador con la hoz y los corta, el trigo cae al suelo, la cizaña se la lleva el viento. La Biblia nos advierte a no ser llevados y traídos por vientos de doctrinas. No, el trigo tiene peso y la Biblia habla que la gloria de Dios, el cabó, es peso. Por lo tanto, en este tiempo se va a divisar quién es trigo y quién es cizaña. Va a ser un tiempo, escúchame, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera del Señor, en estos tiempos va a vislumbrar como nunca antes en medio de lo que se pueda levantar. En medio de lo que se puede, ¿viene persecución? ¿Es posible, Lucas? No sabemos. Para mí, me gusta esa temática porque nosotros siempre pensamos que cuando algo pasa en nuestro país, especialmente para nosotros que vivimos o tenemos raíces en los lugares Caribe, especialmente, voy a mencionar mi nacionalidad, como soy puertorriqueño. Los puertorriqueños siempre cuando pasa algo a Puerto Rico, nosotros pensamos que y con mucho amor y respeto, entendiendo y siendo sensitivo a lo que pasó con el huracán que pasó a nuestra isla, pero un huracán en otra isla no es señal de que no es el señal concreto. Oh my God, Hurricane Maria, that's it, Christ is right. Sí, es un principio de dolores. Si nosotros en la escatología queremos ser contundente a lo que dice la palabra y el estudio bíblico, nosotros tenemos que entender primeramente que el reloj de Dios está basado en Israel, la tierra prometida. En 1948, el movimiento de sionismo, the Zionist Movement, que fue, como tú dijiste anterior, algo que fue profetizado en Ezequiel capítulo 37. Si nosotros miramos la Biblia con los lentes de Israel como el reloj profético de Dios, nosotros podemos entender mejor qué está pasando y las áreas en el mediano oeste. Why the Middle East? Why is this so important? Por ejemplo, un teólogo bien prominente dijo que si nosotros queremos hasta usar los términos the directional things of norte, sur, este, oeste, nosotros tenemos que no poner los lentes y decir our location based upon where we're at. The United States, when the Bible says, and this will come from the east, and this will come from the west, and this will come from the north, and this will come from the south, we cannot look at east, west, south, and north based upon the United States of America. We can't look at it upon Florida. So it's very important for us to understand what is God trying to say when we begin to see these things happening. Mateo 24, una vez di una lección que si nosotros miramos eso, sí, eso son advertencias, pero nosotros tenemos que mirar y usar lo que se llama en la escatología la ley de la doble referencia. La ley de la doble referencia quiere decir que algo pasó en un tiempo, en un periodo de tiempo, y también lo va a pasar en otro tiempo. Yes. Por ejemplo, si me permite dar 2 o 3 ejemplos. Vamos a ver si estamos pensando en lo mismo. Primeramente, you're gonna use Luke. You can use Luke. No, go ahead. Okay. En el libro de Lucas hay un pasaje que dice, cuando tú ves estas cosas, huye para las montañas. Y mucha gente usa eso como referencia de pretribulación, de la gran tribulación. Okay. Pero eso, you could maybe use that and try to quarantine it inside of the context of Bible study. Pero también eso fue un evento que pasó cuando el templo y Jerusalén fue quemado en AD 70. Yep, Titus. Y también otro pasaje bíblico que la gente se llama la abominación de desolación en Daniel capítulo 9, que eso fue un evento que también va a pasar con el anticristo en el futuro. Antíoco Epífanes el cuarto. Sí. Go. Es un preámbulo a lo que se va, ese foreshadow, una sombra, lo que se llama en la hermenéutica sombras y tipología. De hecho, ese acontecimiento no se encuentra en la Biblia. Eso ocurre durante el periodo intertestamentario, lo que muchos llaman
el túnel profético, bueno, los 400 años de silencio, dicho sea de paso, silencio canónico, porque Dios siempre habla. Y eso se puede comprobar en la Biblia, la que profetizó Ana, la profetisa, Simeón. Pero durante ese silencio canónico se da eso, y el libro de los Macabeos, un buen libro histórico, pero no es parte de la inspiración, no pasa la prueba del canon, eso es otro tema. Habla sobre ese acontecimiento y es evidente que es una sombra, léase Antíoco Epífanes, durante el imperio de los griegos, cuando el imperio, es interesante, no vamos a tener tiempo para tocar el punto, pero ya me tocaste dos puntos, me entrelazaste bien. Cuando Daniel interpreta la visión de Nabucodonosor, capítulo 2, la estatua, y luego en el capítulo 7 Daniel prácticamente ve la misma revelación. Lo único que el sueño del rey, el rey ve los imperios en su majestad. Daniel en su revelación ve los imperios en su fuerza de conquista, en su fortaleza. Y dentro de ella, pues él ve el león que tipifica a Babilonia, con alas de águila, que eso nos indica cómo ellos eran rápidos en su ataque, feroz. Luego vemos el oso, que viene siendo Medo-Persa, lo que hoy en día es conocido como Irán y los kurdos. Y luego vemos el leopardo, que viene siendo el imperio griego, que comenzó con Alejandro el Magno. Él no dejó sucesor, no fue un buen líder en el aspecto como conquistador, no un buen líder espiritual, pero luego el reino se divide en cuatro. Por eso Daniel ve un leopardo de 4 cabezas. Ve Lisimaco, los 4 generales de Alejandro el Magno se dividen el reino. Lisimaco, ahí está Casandro, Seleuco, y el otro se me olvida. No, Lisimaco, Seleuco, Casandro, y el otro empieza con la T. Bueno, de los Seleucos, de esa división dentro del imperio griego, de ahí viene de Asiria Antíoco Epífanes. El nombre Epífanes significa Dios, o sea, él mismo se autodeclaró Dios. Y la historia continúa con el hecho de que, a diferencia al imperio babilónico que destruyó el templo, él vino a profanar el templo. Y lo profanó de tal manera que él mismo se sentó en el trono, en vez de sacrificar un cordero, sacrificó un cerdo. ¿Ah? Y después ahí viene la historia de los macabeos, cómo los macabeos conquistan nuevamente el templo, y de ahí es que viene, corrígeme si estoy mal, la celebración de Hanukkah, de Menorah, el milagro de la vela que no se apagó. De ahí viene de ahí es que viene todo eso, que es una buena historia para estudiarla en paralelismo, lo que Lucas dijo, la doble referencia, porque lo que se dio en ese momento dado es una antesala de lo que el anticristo, que tiene muchos nombres en la Biblia, el hombre de iniquidad, el hombre de perdición, el único que lo llama anticristo como tal es Juan el revelador. En Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, Ezequiel hace referencia a él como Gog. En Ezequiel, pues el anticristo va a hacer lo mismo. Antes de continuar, tenemos como unos 20 minutos, alguien hace la pregunta, y Lucas más o menos tocó un poco de la temática, porque creo que está puesta en la pantalla. ¿Cuándo fue escrito el libro del reloj profético? Nosotros le hemos puesto, no creo que lo mencioné, como un subtema. Como somos pentecostales, pues siempre le ponemos temática y subtemática a esta charla, a esta conversatorio escatológico. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Y vamos a reflexionar y terminar con eso, y una oración. Pero no es un libro, pero si no bien confundo, el doctor José Antonio Reyes, hace años atrás, creo que él tiene un libro titulado El reloj profético de Dios, y él habla, lo que Lucas tocó, Israel. El libro está dedicado a comprobarnos exegéticamente y bíblicamente cómo Israel viene siendo el reloj profético de Dios. Escucha bien, no estamos en la gran tribulación. Uno ve tantas cosas en las redes sociales en estas últimas semanas que sorprenden a uno. No estamos en los sellos, no estamos en las trompetas, no. Okay. Antes hay unas cosas que se van a cumplir. De hecho, en el mes de enero, el presidente de la nación con su son-in-law, Jared Kushner, estaban trabajando un plan, un tratado de paz con Palestina. Y una de las cosas que se tiene que dar y que cumplir es que el pueblo de Israel nuevamente tenga el privilegio de ellos manifestar la añoranza. El deseo más grande de un hebreo es poder nuevamente hacer sacrificios y adorar en el templo.
Y eso parece cosa imposible, pero eso se va a dar. Y es posible que la persona que trabaje ese asunto, cuando se dé, sea el mismo anticristo mostrando un poder, se puede decir, milagroso político, alcanzando esa alianza y esa meta para que los hebreos nuevamente puedan reconstruir su templo y puedan instaurar nuevamente el sistema de sacrificios que por más de 2000 años ellos no han podido tener desde la persecución de Tyrus que mencionó nuestro hermano Lucas. Ahora, para ir culminando, porque el tema está bien bueno, escuche bien para que usted haga asignación en su casa, porque yo te lo dije que no íbamos a llegar. Apocalipsis capítulo 13, y con esto concluyo esta sección y luego te hago una pregunta y oramos. El capítulo 13 de Apocalipsis, vuelvo y les repito, estamos haciendo un vistazo panorámico, porque si fuésemos a hacer un estudio que nos gustaría en un momento dado, Apocalipsis 13, para usted entender, léase Apocalipsis 13 esta noche o mañana o este fin de semana, para usted entender la revelación de Juan, o que se le da a Juan en el capítulo 13, tenemos que acudir a la regla de la hermenéutica. Una de las reglas de oros es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Okay? La profecía no es para interpretación abierta o yo creo que esto no. La Biblia es su propio intérprete. Lo que usted no entienda en Apocalipsis capítulo 13, usted lo va a entender en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Vuelvo y repito, lo que usted no entienda, el rompecabezas de Apocalipsis capítulo 13, usted lo va a poder divisar en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Él le dice a su gente, a los adivinos, a los sátrapas, a todos, le dice, necesito que alguien no solamente me interprete, sino que se les revele el sueño. O sea, esto es doble función. Y a Daniel Dios le revela el sueño y le da la interpretación. Y tocamos más o menos ese punto. El sueño de Nabucodonosor es la estatua. La cabeza de oro representaba, o sea, la interpretación, la cabeza de oro representa el reino o el imperio babilónico. El pecho de plata representa los medo-persas. Luego la cintura de bronce representando el imperio griego. Y luego las piernas. Hierro y clay, barro. Yo un día dije plasticina y alguien se rió de mí. Gracias por eso, que casi iba a cometer ese mismo error. Okay. Hierro y barro representa el imperio romano que va a resurgir. Eso es otro tema escatológico, el reino o el imperio romano. Entonces, en esa visión, ellos están viendo imperios. Y luego Daniel ve unas bestias, y hay una bestia que tiene cuernos, y eso representa pueblos o naciones. Las bestias representan imperios, los cuernos representan pueblos y naciones. Y dentro de esa visión, rápidamente, Daniel le interpreta. Yo me imagino que Nabucodonosor estaba bien contento. Wow. El Dios de Daniel, ese Dios de los hebreos, tremendo. Wow, de verdad que ese es soberano. Eso no es Dagón ni tampoco, no. Sí, porque Dagón siempre estará desnucado y doblegado ante la presencia del verdadero Dios. Hay un Dios nada más, uno, cuando se le da la revelación del sueño, pero cuando ahora Daniel viene y le interpreta el sueño, no le gustó, al rey no le gustó. Cuando le dijo, tú eres la cabeza de oro y tu reino tiene una corta duración, porque fue el imperio de corta duración, se acabó menos de 100 años. ¿Qué hace el rey? Mira la actitud prepotente, la arrogancia del rey Nabucodonosor. En el capítulo siguiente, él manda hacer o que se haga una estatua completamente de oro, en insubordinación diciendo, el Dios tuyo podrá decir lo que quiera, pero aquí yo soy el cheche, yo soy el que manda. Y pues, yo no sé, Nabucodonosor no aprendía. Y terminó bien, pero que bien humillado. Luego en la revelación, ahí hay una prédica tremenda, ¿sabes? Siempre predicamos de los 3 jóvenes hebreos y siempre descartamos ese aspecto escatológico, porque el anticristo tendrá mucho aspecto de Nabucodonosor. Y esto ya mismo lo vamos a detallar. Luego en la otra visión de las bestias que Daniel ve en el capítulo 7, él ve, como dijo ahorita, el león, Babilonia, el oso, medo-persa, y ve el leopardo de 4 cabezas, el reino o el imperio griego dividido en 4, y luego ve una bestia diferente.
En el capítulo 13, Juan comienza a ver una bestia que tiene todas las cualidades, como rayando con la mitología. Lo que Daniel o Juan, los dos, ambos, pero lo que Juan describe en el capítulo 13 de Apocalipsis está rayando la mitología. Porque esta bestia que él está viendo, que le llama tanto la atención, al igual a Daniel en el capítulo 7, le hace bien. De todo lo que Daniel ve, esa bestia espantosa es lo más que le llamaba la atención. Juan está viendo una bestia que tiene cabeza de león, tiene pezuñas como las del oso, tiene un aspecto, la imagen de un leopardo. ¿Qué nos está diciendo esto? Para entender la revelación, tenemos que ir a las cualidades de cada uno de los imperios, y eso nos va a dar a entender qué clase de líder, qué clase de hombre será el que va a dominar este mundo por un corto tiempo. Escúchame bien, corto tiempo, bien corto, 7 años, that's nothing. Pero va a ser arrogante como los babilónicos, va a tener una apariencia de piedad, va a ser carismático como los griegos, elocuente, pero a la misma vez va a ser cruel como los medopersas, como el oso que le gustaba la violencia. Entonces Apocalipsis 13 nos está hablando de este líder globalista que va a tener una habilidad satánica, o yo lo llamo una unción satánica, un impostor, que, escucha bien, no va a ser un ateo. Porque cuando nos habla que va a tener aspecto como los griegos, un leopardo, los griegos eran gente religiosa, Lucas, eran politeístas, ellos tenían dioses para todo. O sea, él va a saber cómo convencer, va a tener una labia satánica. Y luego viene el otro líder, que eso lo dejamos para otra ocasión, el falso profeta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla de una secuencia y nos habla del hombre de perdición, el hombre de iniquidad, y también nos habla de la gran apostasía. Pablo, fíjate, la carta a la iglesia en Tesalónica son de las primeras. De las últimas cartas de Pablo son las pastorales a Timoteo. Y Pablo en una prisión le habla a Timoteo sobre los últimos tiempos. Pero él resalta, más que la persecución y todo lo que iba a ocurrir, resalta la apostasía. Que en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos que no sufrirán la sana doctrina. Eso es una cualidad de anticristo, ¿sí o no? Yeah. Porque el mismo Pablo en una ocasión dijo, ya no vivo yo más, vivo Cristo en mí. En otras palabras, somos invisibles. Aquí lo que me importa es la imagen de Cristo, no la nuestra. Entonces, a todas esas, él habla de la gran apostasía. Y con la apostasía viene el poderío y la influencia del falso profeta. ¿Okay? Y después ahí está el dragón con la gran ramera, que es otro tema. Yeah. Pero... y aquí donde quiero conectar, and I'm going to give it to you and then we're going to end. En Apocalipsis capítulo 13, vamos rápido ahí. Yo quiero, porque este tema ha estado en la mente de muchas personas. Cuando nos habla de la segunda bestia, nos habla de la marca de la bestia. I don't know if you find the verse 18. 13, 18? Yes. Ok, vamos a contextualizar. Versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿A quién se parece? Al león, a Nabucodonosor. ¿Okay? Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Okay. Ahora mismo, dentro de todo lo que está sucediendo, que tendría mucho que decir, porque es un tema que públicamente no lo estoy predicando, pero sobre lo que es el globalismo, lo que es el nuevo orden mundial, las sociedades secretas, el grupo Bilderberg, la élite de la NOM, para no decir el nombre, que dicen que si uno lo dice le borran el video. Ya hay un preámbulo, todo lo que estamos viviendo. Aquí no hay improvisación, esto es un preámbulo de algo y planes maquiavélicos que se están organizando en este mundo. Mira, indudablemente, iglesia, estamos en el umbral del arrebatamiento de la iglesia. Y lo pudiese expresar enfáticamente. Estamos en el umbral, el mundo y las naciones están siendo doblegadas y llegarán a un punto donde van a abrazar, embrace.
Un sistema globalista. El término globalismo es el término secular o el término político para lo que para nosotros los evangélicos sería el nuevo orden mundial. Ya esto viene de años, esto no es novedad, ya esto viene de años, ¿ok? Y todo se está cuadrando para ese momento. La tierra está gimiendo. La tierra, terremoto, la tierra está gimiendo por la manifestación de, eso es otro tema. Hay una organización globalista, usted lo puede ver en el sistema educativo. Los países ya se asemejan en cuanto a su currículo estudiantil. Se puede ver con esto de población o qué sé yo, lo que es la pandemia del aborto, que nadie habla de eso. O sea, impresionante. El ataque contra la institución de la familia. Es impresionante. La salubridad del ser humano. Tú trabajas en el sistema de salud. Es impresionante. La alimentación, especialmente aquí en Estados Unidos, y la gente, cuántos mueren de cáncer, hay tantas cosas. La influencia de Hollywood. Oye, Hollywood tiene una fascinación con la escatología, es una cosa increíble. Los cantantes seculares, esto es algo increíble y esto nos está apuntando a que todo lo que nos está hablando Apocalipsis 13 y esta unión, este globalismo, se va a manifestar. Ahora bien, hay un hombre llamado Bill Gates que tiene su agenda, tiene que de eso también podríamos hablar mucho, una fascinación con las vacunas, dejó su posición en Microsoft, ahora se ha dedicado al altruismo y a la filantropía, tienen unos proyectos en África y allí están probando vacunas y todo eso. Y ya lleva años y durante este tiempo, esta semana, está empujando una iniciativa de un microchip por muchas razones. Yo posteé un video en mi página ministerial, mi página personal también, sobre la iniciativa. Está bien acelerada y hay países en Europa que ya la están utilizando. Ahora, mucha gente está preguntando, ¿ese microchip es la marca de la bestia? Y nosotros en esta noche categóricamente vamos a decir que no. No es, exegéticamente hablando, no es la marca de la bestia todavía. Ahora, es un preámbulo, ¿sí o no? Es un preámbulo. Hay unas cosas exegéticamente hablando, contextualmente hablando, que se tienen que cumplir y hay que ver, y te voy a dar el piso, pero hay que ver, escúcheme gente, hay que ver si esta iniciativa, lo cual yo dudo bajo el presidente que hay ahora mismo, se ejecute. Y no solamente cristianos, pero aún personas conservadoras que no practican la fe van a resistirlo. Y una de las cosas que tenemos que divisar en los próximos meses y años, si es que todavía estamos aquí, es si esa iniciativa es compulsoria, obligatoria o si es opcional. Podemos especular, pero decir que ese microchip ahora mismo es la marca, no es la marca. Jesús dijo en una ocasión, velar y orar. Y nosotros estamos llamados a ser cuidadosos y tener nuestros ojos abiertos. Rápidamente hablando, trayendo el temático relevante bringing it to where we're at right now. Yeah. Yo estaba hablando con una directora de un centro de consejería el otro día y estábamos hablando de muchas cosas. La persona es creyente. Y me puse a pensar cuando el hermano Melvin me dio esta información para estudiar y quiero traerte a ustedes estas cosas para meditar en su casa. Primeramente, lo que está pasando, porque tenemos que hablar del coronavirus, claro. Tenemos que hablarlo. Si es una conversatoria de escatología, tenemos que hablarlo. Claro. Pero este evento de coronavirus es un principio de dolor, primeramente. Un principio de dolor y está poniendo en orden muchas cosas. Yes. Yo he visto con mis propios ojos siendo parte del sistema educativo y siendo parte el sistema de salud, healthcare. What I'm seeing right now is this. Right now, the healthcare system has been moving in a direction donde ellos quieren poner todo en el mismo. Por ejemplo, muchos de ustedes saben, si tú vas para tu doctor primario, tú necesitas un prescription para un especialista, para hacer un orden de laboratorio y todo eso. Y siempre cuando uno va para unos sitios tiene que llenar papeles. Ese sistema, they want to conglomerate
que está ahora mismo los hospitales, los dos grandes hospitales en la Florida Central están en competition para ver quién puede comprar todos los lugares. Who could buy the most healthcare facilities? Y ellos están moviendo en una dirección donde ellos quieren tener posesión de todos los áreas de healthcare, los cardiólogos, los rayos X, los laboratorios, todos los centros de sala de urgencia, sala de emergencia. They want it all under one blanket. Y eso es para nosotros, los consumers, it's good. Because why would I want to go to 50 other places if I can go get everything all together, if all my records are accessible to all places? But at the same time, let us stop and think. Accessibility is not always the best thing when we look at it through a prophetic lens. Because if we have only one source of everything, one source of healthcare. Globalism, yeah. Same thing with the school system. Right now, with our school systems going to online learning, all of the school systems, all the graduate schools, all the elementary schools, all the public school system, they're all networking with each other to say, what are you doing? How can we do the same thing? How can we all go? They have never been standardized more than it has been standardized. And we need to look at these things. Por ejemplo, la conversación que mencioné antes. Esta persona me dijo, los negocios pequeños, small businesses, quizás no van a sobrevivir esta pandemia. So, eso quiere decir que los lugares para los consumidores, it's going to be todo va a ser, no voy a mencionar el nombre, pero ustedes, you know where you shop. It's going to be all big corporations. So basically now everything is once again going to be powered by big corporations, by big companies, by big healthcare, everything. Ahora mismo el lugar de turismo más grande, la gente no entienda que they own everything. Y los lugares de salud médica, hay un centro de healthcare que básicamente controls everything. And they network with each other. Y estas son cosas que nosotros tenemos que entender cuando nosotros estamos mirando cómo estamos viendo el sistema de healthcare. Que para nosotros accessible. Okay, cool. I can go to one company, one place, and my medical records are accessible to everywhere. As nice as that is as accessibility, at the same time, we look at it through the lens of Revelation chapter 13, and we say, this is good, but at the same time, this is scary. Yeah. And that's what I wanted to bring on that aspect, that nosotros tenemos que mirar que accesibilidad, aunque es progresivo y es bueno para nosotros como consumidores, como creyentes, nosotros tenemos que entender que esto es otro paso Sí, a la eternidad. eso es así. Se ve las líneas aéreas de merging, todo lo que se está, big government, private sector disappearing, el sector privado desapareciendo. Hay muchas cosas que se están dando en el ámbito geopolítico también, y todo nos está llevando a esa realización que Cristo viene pronto. Entonces, para terminar esta sección, yo quiero hacer una recomendación de unos libros que mucha gente me ha preguntado cómo puedo comenzar a estudiar y hacer exégesis o tener un material suplementario en conjunto a la Biblia. Escuche bien, usted cuando lea libros con su Biblia abierta, mano izquierda, mano derecha y con su libro. Este libro se titula Wake the Bride, Facing the Last Days, enfrentando los últimos días con los ojos abiertos, de Jeff Kinley. Le estaba diciendo a Lucas, he estado en contacto con este autor, le escribí un correo electrónico y hemos estado dialogando en una posición pretribulacional. El libro no es del 1950 ni del 70, es un libro contemporáneo y actual, se los recomiendo. Él tiene muchos libros, acaba de lanzar uno en febrero titulado Entrevista con el Anticristo, todavía no lo he leído. Le escribí un correo electrónico porque de los 10 libros que ha escrito solamente tiene uno en español. Los tiene en portugués, lo tiene en alemán, y lo motivé a ver si la casa publicadora Harvest House, si pudiesen traducirlo al español, porque es el libro que estoy recomendando. Es fácil de leer, cualquiera lo puede leer. También el libro más elogiado, utilizado y promovido dentro del mundo evangélico en los últimos 50, 60 años es el libro de Eventos del Porvenir de J.D. Pentecost. Eventos del Porvenir es
Un libro de 500 páginas, el autor es neutral y presenta todas las escuelas de escatología de una manera magistral. He does a great job. It's possibly the best. Posiblemente, en mi opinión, es el mejor libro escatológico en la historia de la iglesia. Mi opinión y muchos maestros de seminario están de acuerdo con eso. Ray C. Stedman, este escritor, tiene un comentario bien básico que siempre es recomendado en el MISPA, aventurándonos a través de las escrituras. Este libro lo conseguí hace como unos 3 meses atrás, God's Final Word, las últimas palabras de Dios. Es un exégesis de casi 500 páginas del libro de Apocalipsis. Estoy leyéndolo, lo estoy utilizando como un material suplementario. Y otro libro que tengo de John Bevere. I don't know if you read this one. I've recommended this one a lot. This is an amazing book. Este libro es maravilloso. Guiados por la eternidad. Yo no sé si la cámara está enfocando, pero... Driven by Eternity. Este sí está en español. Guiados por la eternidad. Recomiendo todos los libros de John Bevere. Es un escritor muy talentoso. De hecho, él era pastor de jóvenes en los 80, finales, en una iglesia a 2 bloques, 2 cuadras de aquí, de donde estamos. Este libro no es una escatología pesada. Es un libro que trabaja el tema de la eternidad. Mira, de estos libros que tú lo lees y tú sientes la presencia de Dios, es un buen libro para leer un capítulo cada mañana o cada noche antes de descansar. Dentro de este libro, Lucas, hay una alegoría llamada a fable. Una alegoría es increíble porque en forma alegórica, John Bevere tiene un talento para comunicar. En esa alegoría se presenta el cuadro de la vida eterna. Todo padre, todo pastor de jóvenes y adulto también, que me está escuchando, compre este libro, léalo junto a sus jóvenes, a sus hijos. Este libro es una bendición. Este libro es tremendo. Aquí dice un comentario: powerful, reviving, humbling. I couldn't put it down. I want everyone to read it. Please make time for it. Bill McCartney, The Promise Keeper. Steve Arterburn dice: John has written a great reminder, ha escrito un gran recordatorio que necesitamos vivir más allá de nuestro presente y de las circunstancias periferales, y nos motiva a invertir en nuestro entorno eterno en vez de estar invirtiendo tanto en lo temporal. Mira, mi gente, este libro, tengo hasta ganas de regalarlo. Si alguien realmente, yo he regalado este libro tantas veces, así dice el Señor, de John Bevere, que es un libro muy bueno. Si a alguien realmente le interesa este libro y lo va a utilizar para hacer estudio y para discipular, yo con mucho gusto invierto y los regalo. Yo tengo una biblioteca y tengo uno de mis mejores amigos, Iván Santiago, hoy mismo me escribió: te compré 2 libros y pídeme uno más, que no sé si el chequecito lo motivó a bendecirme con más libros, pero esto es una joya. Esto es una joya magistral y se lo recomiendo en gran manera. Escuche bien y con esto terminamos. Que tu vida, que todo lo que hagamos, nuestras vidas, sea una bendición cada día. Y que podamos de ahora en adelante, como nunca antes, en medio de este caos, en medio de esta debacle, que podamos darle sentido y valor eterno a nuestra vida. Que cada mañana que nos despertemos podamos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo colaborar con la eternidad? Quiero darle sentido y valor eterno a mi vida, a mi entorno. Cuando vivimos con esa mentalidad, vivimos en la paz de Dios. Hay 2 tipos de paz: la paz del mundo y la paz de Dios. Jesús, Isaías, cuando profetizó de él, lo llamó uno de los nombres, el príncipe de paz. Jesús hablando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. O sea, porque está la paz del mundo. Pero nosotros habitamos en la paz de Dios. Y dicho sea de paso, escúcheme, mi gente, nosotros disfrutamos un nuevo pacto renovado en Cristo. Hay que tener mucho cuidado con estas conjeturas, como los otros días, con una profecía, Isaías 26:20 o 20:26, marzo 26 del año 2020, y empezaron a crear una conjetura profética. Primero, que la numerología en la Biblia no es parte de la inspiración. La primera Biblia con capítulo y versículo, la Biblia de Geneva, fue en el 1560 por ahí. ¿Sabe? Y lo mismo con personas utilizando pasajes del Pentateuco y del Talmud, del Ketuvim, de los Nevim, agregándoles unas conjeturas escatológicas que no hay. Nosotros estamos en un nuevo pacto en Cristo. El velo fue rasgado. Tú tienes acceso a la presencia de Dios
No necesitas un intermediario. Yo creo en el don de profecía y que la profecía, así como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó escrita, es para consolar, para edificar y para exhortar. Pero tú que me estás escuchando tienes acceso a la presencia de Dios y Dios te habla a través de sus palabras y Dios te habla en tus sueños y Dios te habla en ese tiempo de oración y de comunión. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en esas conjeturas porque tenemos una identidad y disfrutamos de un nuevo pacto en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué bueno es saber, mira, el diablo, el enemigo no puede hacer nada nuevo. El único que hace cosas nuevas es el Señor. Y hemos sido regenerados, transformados, lavados por la sangre de Cristo, sello de nuestra redención, no un amuleto, sello de nuestra redención. Y estamos disfrutando los beneficios y pronto nos vamos. Por lo tanto, Él es el príncipe de paz. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios con ruego, oración y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Lucas, no hemos sido creados ni comisionados para vivir en fobos. La Biblia dice en una de las cartas de Juan, en el capítulo 4 de su primera carta: el perfecto amor echa fuera el temor, fobia. Pero sí hemos sido adoptados, injertados en el olivo, en ese nuevo pacto, y vivimos no con fobia, sino en el temor, eulabelia. Porque sí, bíblicamente hablando, uno se puede confundir y decir que paradójico. Hay textos que dicen: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay que temer, aquí Salmo 33, 18, 25, 14. Aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Pero en otra porción me dice que no tenga miedo. O sea, hay dos tipos de miedos en el lenguaje bíblico, en el griego, en el hebreo. Ahí está fobia, phobos, y está miedo, eulabelia, que viene siendo respeto, reverencia, honradez ante el Dios del cielo. Hemos sido llamados a vivir en ese temor, el cual nos trae sabiduría, pero no bajo la fobia. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, no tienes que vivir bajo esa somatización, esa palabra. And I want you to give a word and then we'll pray. No tienes que vivir bajo esa somatización, no te agobie. Apaga de vez en cuando Univisión, Telemundo y toda esta prensa y noticias, como decía el pastor un día, que lo que quieren es ratings. Yeah. They just want your attention. Ellos quieren hacer ratings. Ellos, no, descansa en el Señor. Así como Jesús descansó en la barca. Descansemos en el Señor. Iglesia, nuestro mejor momento se está aproximando. Aleluya, siento la presencia de Dios. Nuestro mejor momento es ahora. Claro está, depende de cómo lo veas. Si lo ves con el lente de la fobia, ¿verdad? Con una mentalidad terrenal. Pero si lo ves con la óptica divina, nuestro mejor momento está llegando. Amén. Para terminar, quiero compartir 2 versículos bíblicos y traer una reflexión de 30 segundos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Los versículos más famosos de escatología. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, rapto, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y la parte más importante para mí, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y también Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 y 21 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El estudio de la escatología tiene partes que en verdad nos hace entender que hay ciertas cosas que tenemos que tomar en serio.
Pero el propósito de Dios, el amor de Dios es tan grande para los santos que Él quiere que nosotros entendamos como creyentes que cuando estas cosas empiezan a pasar, cuando vemos los dolores de parto, cuando vemos hambre, pestilencia, terremotos, nosotros tenemos que ser we have to be comforted by these words. Yes. Jesus said, be comforted. The coming of the Lord should not scare the believer. The non-believer, Yes. yes, you should be scared. But for the believer, this is comfort. This is hope. Yes. He says, when you hear these things, when you begin to see these things, comfort each other, because it means that the pain will end, our sorrows will end, all the troubles will end, your sickness ends. This is comfort to the believer. And when you see these things as a believer, as a minister, it is time to disciple, it's time to preach, it's time to bring this word. And the word of God ends. He ends by saying, those who keep testimony, meaning those who are continuously giving witness of these things, you have to say, come, Lord Jesus, and comfort each other with these words. He says it right here. The grace of our Lord be with all of you. He ends it comforting, saying, if you can keep this, if you could testify this, if you could hold on to this word, that the Lord is coming, that the Lord is here, that the Lord is near, that the Lord is present in our circumstance, but one day He will come and descend and raise us up, and those who are dead in Christ will rise first, and those who are left behind will be transformed. If we can embrace this and testify this, it's like this. We forget that the Holy Communion, La Santa Cena, it says, do this and remember. And every time you take of the bread and every time you drink of the cup, you are announcing the coming of the Lord until He comes. Church, we are not only passing Easter and proclaiming His life, His death, His resurrection, but we are also, when we look at the bread and when we take of the cup, we are announcing that Christ is coming soon. Hallelujah. And to know that this is the comfort, the greatest joy we could have, it rejoices our hearts. And that's why in these times of turbulence, these times, Jesus said, do not be troubled when you see this happening. He says it. He breaks Matthew 24. He takes a verse and he says, do not be troubled. No os turbáis. Don't be troubled. Don't be troubled, church. God is with us. And He's saying, for the believer, we have that rejoicing, we have that hope, that comfort, and we can say, come, Lord Jesus. And the grace of God be over all of us. Amen. Estamos disfrutando esa gloria. Amen. Apocalipsis 22:17, hago hincapié. Mira cómo termine. Mira, mi gente, quiero decirle algo. Yo he estado estudiando escatología por muchos años y me he acelerado aún más. Hay una urgencia en estas últimas 5 semanas. No nos quedemos solamente en el principio con las bestias o con los dolores de parto y no. Terminemos el libro, terminemos la historia. Apocalipsis 22:17, el espíritu, mira el clamor del espíritu. Come on now. El espíritu y la esposa, en otra traducción dice novia, dicen ven. Mira el clamor, una sinergia, un clamor en unísono. El que oye diga ven. Hoy decimos ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el día. Si te has descarriado o si sientes que tu relación, tu comunión con Dios se ha fragmentado por los sinsabores de la vida. Estoy hablándole a personas que fueron creyentes o que están luchando y batallando. Así como se le dijo a la iglesia en la Odisea, aquí estoy a la puerta y llamo. Mira, esta porción no es evangelística, esto es para la iglesia. Aquí estoy a la puerta y llamo. Algunos dicen toca, pero fíjate, está llamando. Dios está hablando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Y durante este tiempo de cuarentena, Dios ha querido cenar con nosotros, darnos refrigerio para lo que se aproxima. Iglesia, este es nuestro mejor momento. La cosecha, Pentecostés significa cosecha. La cosecha está lista. Y aquellos pentecostales que aman la palabra
No el humanismo, el protagonismo. No. Dios no trabaja con protagonistas. Aquí lo importante es el nombre que sobre todo nombre, Jesús. Él está levantando una generación del anonimato, usted que me está viendo, para ser parte de esta última gran cosecha. Vamos a orar. Yo sé que hay personas que están pasando situaciones difíciles, otras que no entramos en el tema de la somatización, pero otro día entramos. En su mente le juega juegos de mind games and they feel something. And mira, mi gente, no se preocupe. Dios es soberano. Dios nunca ha perdido el control. Él está en su trono. A Él no se le escapa nada. Y vamos a orar la voluntad de Dios. Aquí yo no vengo a decretar nada. Aquí yo no vengo a cancelar. No, aquí vamos a orar la voluntad de Dios. En la oración modelo, ¿qué dijo Jesús? Venga tu reino, es decir, la voluntad de Dios. El reino está. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que el Señor nos pueda dar la fuerza y el Espíritu Santo el consuelo para nosotros divisar los tiempos y poder maximizar el depósito que Él nos ha dado. No voy a tomar la mano de Lucas porque estamos haciendo social distance. Lucas, gracias por estar con nosotros, conmigo, gracias por esta oportunidad. Espero en algún momento que se pueda repetir y con otras personas de la iglesia que tienen mucho conocimiento también y que podrían aportar en estas conversaciones. Vamos a orar. Yo quiero que tú tengas la bondad de dirigir esta oración por aquellos que están pasando momentos difíciles, enfermedades familiares que tal vez están combatiendo este virus y entre otras cosas, enfermedades psicosomáticas y también aclamar para que el Señor siga equipando a la iglesia para esta última cosecha. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Padre Santo por este privilegio que hemos tenido, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Señor, primeramente porque nosotros sabemos y entendemos que somos barro, Señor, que sin la revelación de tu Espíritu Santo no tenemos palabra, no tenemos entendimiento, Señor. Pero gracias a Dios por su bondad, por su gracia, Señor, que tú has revelado, Señor, esto a nosotros que somos niños, Señor, niños inocentes y ignorantes, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes una revelación fresca, Señor, que tu Espíritu Santo está abriendo las mentes de todos los que están escuchando y todos que han sintonizado, Señor, a este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos da consuelo, Señor. En este momento, Espíritu Santo, pedimos, Señor, que tu presencia sea una realidad en la vida de todos mis hermanos, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos, Señor, que están pasando tiempo, Señor, donde no saben qué va a hacer, Señor, que la ansiedad, la depresión, Señor, los problemas mentales, Señor, los problemas físicos, Señor, están siendo, Señor, activados, Señor, que están siendo triggered durante este tiempo, Señor. Y pedimos, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda y cuida a todos mis hermanos, Señor, todas las familias, Señor, a todos los que están trabajando en el healthcare system, en el sistema de salud, Señor, todos los médicos, doctores, proveedores, Señor. Todos los que trabajan en las tiendas de grocery stores, Lord. Todos los que trabajan en restaurantes, en fast food, Señor. Todos los truck drivers. Espíritu Santo, todo creyente. Tu palabra dice que todos que invocan el nombre de Jesús serán salvos, Señor. Y tu presencia ha prometido por medio de tu palabra estar con nosotros cuando nosotros entramos y cuando nosotros salimos. Y mientras que nosotros estamos dentro de nuestras casas, Señor, es que sea tu presencia como en el ejemplo de Obed-Edom, Señor, que tu presencia sea en nuestras casas, Señor, que nosotros podemos tener un hambre para tu presencia, Espíritu Santo. Pido, Señor, tu presencia, que tú seas, Señor, presente, y que cuando nosotros estamos hearing the words of your Spirit telling us to be still and know that you are God, Father God, that we could have peace, Father God, that we could understand who we are in you, to understand who you are, and above all things, Father God, that the fire that is shut up in our bones, Father God, one day be released so that we can, Father God, preach your gospel, but with understanding, that the scriptures could be open to us and to all those here, Father God, so that we can do as your word has commanded us.
That we can be filled first of all, that we can be revestidos con el poder de lo alto para ir y predicar el evangelio. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendigo, Señor, aleluya, a todos los que estaban en colaboración, Señor, para hacer que este proyecto sea realizado, Señor. En el nombre de Jesús, yo pido por mi hermano Mervin, por los pastores de nuestra congregación, para el cuerpo de Cristo general, Señor, para el ministerio de jóvenes, para mi familia y para mis amigos, Señor. Que tú seas, Señor, su guianza, que tú seas la fortaleza de nuestras vidas. En este momento, Señor, yo voy a encomendar el final de esta oración a mi hermano Mervin, Señor. Pero gracias, Señor, por este privilegio, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso Aleluya. de Jesús, nombre que es sobre todo. Siento una presencia maravillosa en este lugar. Recibe tu bendición este día. Recibe la bendición de su presencia y esa paz que nos arropa, que nos cobija en este día, en esta noche. Y nuevamente el domingo habrá una palabra de este púlpito que será como agua fresca al alma sedienta. Gracias a la iglesia IFC, los amamos. Casi iba a decir, estoy deseoso de verlos y abrazarlos, pero tú sabes, bueno, gracias a los pastores de la casa. Y el domingo, recuerden que tienen una cita, primeramente, luego pueden ver todos los 500 servicios, pero la casa primero, amén. Vuelvo y reitero, quiero agradecer el liderazgo de esta iglesia, de los jóvenes, los adultos, el ministerio de intercesión y los pastores de la casa por el trabajo que han estado haciendo. De verdad que Dios ha sido bueno y hay cosas buenas, están por llegar. Cosas buenas. God is good all the time and all the time. God is good. Gracias, Rafael. Gracias a todos los que nos están viendo. Nos despedimos en esta hora. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Paz de Dios para cada uno de ustedes. Y recuerden el clamor del Espíritu y de la novia. Ven, Señor Jesús. Bendiciones a granel. God bless you.